Buenos días, hermanos, gusto de saludarles. Vamos a compartir en este día el Reavivados por su palabra, el capítulo 2 de la epístola de San Pedro, ¿no? La segunda epístola. Esta epístola tiene como propósito, al igual que la primera, las dos epístolas son epístolas pastorales. Entonces la intención del apóstol es entregar algunos consejos y algunas orientaciones a la iglesia, principalmente a los que conocen la palabra y han alcanzado la salvación, porque a eso se está refiriendo el apóstol. Y entonces allí en la segunda epístola de San Pedro, el apóstol allí hace, una amonestación y advertencia contra los falsos maestros. Y en todo el capítulo él hace una descripción allí acerca de estos falsos maestros, qué características tienen. Entonces allí habla un poco de cómo son ellos, nos habla de la avaricia, que todos estos tendrán en algún momento también una justa retribución de acuerdo a sus actos, como dice en el versículo 9, pero menciona varias características. Ahí, por ejemplo, dice en el versículo 10 que siguen la carne, la concupiscencia de inmundicia, menosprecian todo tipo de gobierno, dice, hablan mal también, dice, de las cosas que no entienden y perecerán en su propia corrupción. Versículo 12 estoy leyendo. Luego allí habla de la injusticia de ellos también en el versículo 14, que están llenos de adulterio. En la realidad, él describe un poco a los falsos maestros que han dejado el camino de Dios. Es interesante porque en toda época y en toda circunstancia nosotros hemos visto que existen personas que se apartan del Señor y que a lo mejor pueden estar también dirigiendo a la iglesia y enseñando, ¿no? Es interesante porque también puede ocurrir así, que hay falsos maestros dentro de la iglesia, que son arrogantes, hay personas que son altaneras, ¿no? Y por otro lado también tienen como una doble vida, ¿no? Habla aquí, el apóstol San Pablo habla del adulterio. Bueno, ¿quién conoce el corazón de las personas? Solo el Señor. Nosotros no sabemos, solo Dios sabe. Ahora, lo importante, el apóstol San Pablo, al entregarnos esta amonestación, es que nosotros no caigamos, ¿cierto?, en este tipo de vida, ¿no?, de tener un doble estándar. Por un lado, ¿cierto?, hablar de Cristo, y por otro lado tener una vida, de mentiras, de engaño, de falsedad, de adulterio, como dice aquí en la segunda epístola de San Pedro, que habla mal de las cosas que no entienden y que tergiversan también la verdad. Ahora, dice el versículo 21 de la segunda epístola, en el capítulo 2, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornándose atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Nosotros nos damos cuenta aquí que el apóstol está haciendo un llamado, ¿cierto?, a los hijos de Dios principalmente, a no caer en la falsedad, en la mentira, en el engaño, y poder conducirnos en el camino del Señor, tener una experiencia diaria. Yo pienso que si nosotros somos maestros, somos líderes, somos dirigentes, tenemos que tener una experiencia permanente, diaria y real con el Señor. Que Dios nos proteja, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Vivamos la realidad, la sinceridad del amor de Dios en nuestros corazones, de tal manera que podamos proyectar un mensaje que sea efectivo, porque solo el poder de Dios se manifiesta en aquellos que tienen un corazón sincero, honesto y transparente. Que Dios nos bendiga en esta mañana en Reavivados por su palabra.